¿Y a dónde nos va a llevar la flecha de Sagitario? ¿Hacia dónde vamos a estar este fin de semana? Y el cambio energético que tenemos o la propuesta del universo para este sábado 22 y para este domingo 22 de noviembre. Cambian las energías rotundamente para este fin de semana. Salimos de una zona muy oculta, salimos de una zona muy escorpiana, quizás, ¿por qué no decirlo?, de una zona donde hay mucho lodo también y donde no se puede ver tan fácil, que es toda la energía de Escorpio. Ya el sol empieza a prepararse en los últimos grados. Tenemos una luna nueva que vamos a estar celebrando prácticamente el día de mañana. Y esto da origen o empieza a dar inicio a lo que va a ser la nueva temporada de Sagitario. Muchas personas de signo Sagitario van a estar de retorno solar, van a estar cumpliendo años. Entonces, esto empieza a avivar el fuego. Casi que la entrada del sol a Sagitario empieza a quemar los últimos cartuchos que hay acerca de la energía del centauro. Fíjense que en la astrología los centauros son muy bien vistos a través de Sagitario, a través de Quirón. Podemos ver también la representación de las heridas y de lo que significa esa parte quironiana en nuestra vida. El hecho de que el Sol ingrese a Sagitario este fin de semana trae una propuesta de inicio y trae una propuesta de flecha o un nuevo rumbo, un nuevo viaje en algún lugar o en algún área de nuestra vida. No es solamente para las personas de signo Sagitario. Es decir, que el paso o salir del Sol de una zona tan oculta, tan escorpiana, y pasar a algo tan habilidoso y tan volcánico como puede ser quizás el tercer signo de elemento fuego, como lo es el arquero, pues trae una propuesta distinta, una forma de ver la vida diferente, quizás más armónica y más llenos de entusiasmo, y hasta ahora se empieza a preparar lo que va a ser el 2026. Fíjense que el 2026 trae una propuesta del caballo muy típico de Sagitario y muy relacionado también con lo que va a ser o lo que significa el paso que está realizando Quirón de Aries a Tauro. Todo esto para contarles que a partir de este fin de semana, sábado 22, la mayoría de las personas de signo Sagitario habría que mirar cuál es la hora específica en la que tú naciste, pues van a estar de cumpleaños. De antemano, anticiparme para decirle a todos ustedes feliz cumpleaños, los que son de signo Sagitario, ascendentes en Sagitario, lunas también sagitarianas, viajeras, y ahora todo el protagonismo se lo empieza a robar los signos de elemento fuego, como lo son Aries, como lo son Leo, y claramente el extranjero o los viajes. Hay una palabra que siempre que el sol ingresa a Sagitario nos contagia mucho y es una nueva visión de vida. Cada uno de nosotros tenemos una filosofía o podemos seguir una filosofía de vida que nos conecta mucho con nuestro sentir, con nuestro fuego interior y por qué no decir Sagitario o un signo por elemento fuego siempre está conectando mucho con el espíritu, siempre está conectando mucho con la aventura, con los nuevos inicios. De eso sí que sabe Sagitario. Todos en nuestra carta natal vamos a tener una zona llamada Sagitario. Ahí, justamente en esa casa donde en cada área de nuestra vida, en nuestra carta personal, tenemos esa zona o ese signo llamado Sagitario, ahí es donde vamos a sentir mayor voltaje los próximos 30 días a partir de este fin de semana y ahí es donde debemos colocar toda nuestra atención. Esto ocurre cada año el Sol ingresa a Sagitario, pero no lo hace acomodado de los mismos puntos astrológicos en lo que sí lo va a hacer este año. Cabe recordar que tenemos a Marte también en Sagitario. Esto hace que la chispa esté mucho más abierta y esto hace que sea un año más significativo quizás para Sagitario, dado que Marte no visitaba Sagitario hace 2 años. Entonces, el hecho de que Marte esté ahí también empujando a Sagitario es también la movilidad a ciertas cosas o a ciertas filosofías que nos da la vida o nos da la oportunidad de tener. Esa flecha, ¿cómo podemos representar esa flecha? La flecha también es muy simbólica con una señal. Sagitario es un signo entusiasta, Sagitario es un signo que siempre se abre a las nuevas aventuras o a las nuevas propuestas y, por qué no decirlo, retos, retos que puede llegar a enfrentar. Sagitario y el 2026 hay una similitud entre estos dos. Todo lo que es la propuesta del 2026 en relación a la entrada del sol en Sagitario es lo que más aviva la chispa. Por eso es un elemento fuego el que va a estar protagonizando estos próximos 30 días. Por eso quise hacer, antes de emprender mi flecha y antes de emprender el viaje al que estoy próximo, quise hacer este live
no sabemos en los viajes cómo se vaya a manifestar la flecha o qué recorridos vaya a hacer una flecha. Entonces siempre es bueno apuntar muy bien. ¿A qué le estamos apuntando con Sagitario? Ya acabamos de hacer todo el proceso de introspección con el Sol en Escorpio, ya reconocimos muchas emociones, ya hubo tiempo para eso. Ahora la vida nos trae una propuesta más alegre también. Miren que en Sagitario nosotros aprendemos a ser felices. Por eso Sagitario es un signo que está regido por Júpiter, uno de los planetas más benéficos, pero no siempre la parte benéfica tiene que relacionarse con algo que sea tangible o con algo que sea economía. También Sagitario es el signo de los buenos momentos, es el signo de las buenas oportunidades. Es un signo que nos ayuda también a empoderarnos y a llegar más lejos de donde hemos estado o donde nosotros creíamos que no podíamos alcanzar. Por eso es el signo por excelencia que rige el extranjero o cómo nosotros podemos a través de un viaje relacionarnos y conectar mucho más nuestra vida hacia una nueva visión. Esa famosa palabra de misión y visión acerca de una empresa, acerca de nosotros mismos, nosotros también tenemos una misión en la vida y también tenemos una visión que a veces no esté como tan estipulado o no se tenga la palabra digamos, técnicamente puesta, ay, mi visión es esta o mi misión es esta, pero sí que nos relaciona mucho con el porvenir y nos relaciona mucho de manera futurista. Por eso es tan importante este fin de semana que cada uno de ustedes se consagre a través del fuego y empiecen a replantearse cuál es la visión y cuál es mi misión. ¿Hacia dónde estoy apuntando? ¿A qué es a lo que le estoy apuntando la vida? ¿Es el único signo que tiene un foco principal o tiene una meta donde quiere llegar? Después de que el Sol pase los 30 días de Sagitario, se va a acomodar en el signo, en este caso de Capricornio. Por eso también cambiamos de estación, por eso cambiamos de clima, nos aproximamos al extremo frío. Es el último toquecito que puede empezar a trabajar acerca del hemisferio sur, que van a empezar a vivir el intenso verano, y aquí en el hemisferio norte, los que estamos en Estados Unidos, pues vamos a empezar a sentir ya mucho más fuerte y con mucha más potencia prácticamente el invierno. Estos dos extremos, Sagitario es el encargado de conectarnos de una estación a otra y es el encargado de decir hacia dónde vamos a direccionar nuestro pensamiento. Podemos llegar a asociar la flecha como eso que nosotros queremos conseguir en la vida, bien sea una relación, bien sea un trabajo, bien sea algo a lo que nosotros le estamos apuntando. Por eso de manera colectiva muchas veces decimos, ¿a qué le estás apuntando? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es esa visión que quieres celebrar en la zona Capricornio? La meta en sí, el signo de las metas como tal, el signo de llegar a la cima, no es Sagitario. Sagitario apenas es la mira. Sagitario apenas es la vista, Sagitario apenas es apuntar, apenas es señalar. La meta como tal concreta, el esfuerzo ya es el que nosotros podemos gozar con el signo de Capricornio, pero para llegar a conquistar esa meta en Capricornio, obligatoriamente debemos apuntar, hacer un trabajo también de introspección y de generar esa fuerza y esa energía. ¿Qué pasa con los signos número 3? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con Sagitario? ¿Qué ocurre con Capricornio? ¿Qué ocurre con Acuario y con Piscis, que son los cuatro, pero son número 3? ¿Qué significa esto de ser número 3? Porque Aries también es fuego, Leo también es fuego. Es decir, hay dos signos de elemento fuego antes de que se celebre la flecha en Sagitario. Los número 3 son encargados de tener una capacidad más expansiva y mucho más visionaria que logra romper las estructuras de lo que yo creía que podía alcanzar. De ahí la palabra misión o el héroe o el camino o el viaje o el peregrinaje también que podemos hacer en nuestra vida. Así no salgamos de casa, todos estamos haciendo un peregrinaje, todos estamos haciendo un recorrido y tenemos una meta y tenemos una mira a donde queremos llegar. Eso es Sagitario. Se empieza a condensar, se empieza a efervecer, empiezan las llamas o el incendio en esa área de nuestra vida donde queremos ser más prósperos. Por eso antes de emprender la flecha, yo quise compartir con ustedes este live para poder mirar algunos apuntes que me parecen interesantes acerca de lo que vamos a tener en esta zona Sagitario el próximo mes, además, y este fin de semana pues que cabe resaltar que si Sagitario o las personas de signo Sagitario van a cumplir años, pues debemos prepararnos para lo que son los juegos pirotécnicos.
¿Qué es esto de los juegos pirotécnicos? Nosotros podemos relacionar también a Sagitario con la prenda, ¿no? La mecha, el juego pirotécnico. Es todo un acontecimiento, es todo un perplejo, es todo un destello de posibilidades, de colores, de alegrías. Por eso para estas épocas siempre viene la reconciliación, para estas épocas siempre vienen los viajes, los traslados, para esta época con el sol en Sagitario empezamos a reevaluar nuestras metas, para esta época en Sagitario empezamos a conectar un poco más con la visión de ahora qué voy a hacer, qué voy a hacer el próximo año, debo replantearme cuáles son los deseos. Sagitario es el signo de los deseos. ¿Quién de nosotros no hemos experimentado deseos de lo que queremos hacer en la vida? De todo eso es lo que nos va a estar hablando esta entrada del sol triunfal en un signo tan potente como Sagitario. Para los que no son, que me están preguntando acá, si no soy de signo Sagitario, ni ascendente, ni luna en Sagitario, ¿cómo puedo vivir esta experiencia? La mejor manera de vivirla es, ¿cuál es mi eslogan? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Hacia dónde estoy apuntando dentro de mi filosofía de vida para lo que va a ser el 2026? A Sagitario no le interesa tanto lo que va a pasar en noviembre, ni le interesa lo que va a pasar en diciembre. Sagitario es el signo de la visión que rige la flecha que yo saco de aquí, saco de este lugar y la proyecto con miras a que aterrice, a que logre anclar en otro lugar. Es decir, que habla de un desplazamiento de ideas. No obligatoriamente tienen que ser viajes físicos, no necesariamente tendrían que ser desplazamientos de un país a otro país o un viaje internacional. No, sino es el viaje mismo de la vida. ¿Cuál es esa fuerza, esa felicidad y esa alegría que yo tengo para enfrentar el viaje llamado vida? La vida se cataloga, en este caso en Sagitario, o se consagra en la casa 9 como una filosofía de vida. De ahí es donde nosotros le damos más auge a esta capacidad de decir cuál es tu filosofía de vida, cuál es tu misión, cuál es la visión, qué es lo que estás buscando, hacia dónde quieres llegar. Sean ustedes bienvenidos a este programa miércoles 19, a puertas de celebrar una energía muy extranjera, una energía muy abierta y algo que nos va a gustar mucho también es lo que encierra la magia del elemento fuego. Yo creo que esta entrada a Sagitario también representa mucho un abrebocas, quizás, una de las pequeñas líneas que vamos a estar celebrando en el 2026. Para los que no lo sabían, en el 2026 vamos a tener un elemento que va a predominar, ¿sí? A veces predomina más la tierra, a veces predomina más el agua, a veces hay años donde predomina más el aire. Pues bien, en ese orden de ideas, el elemento que va a predominar en el 2026 es justamente el de Sagitario, es decir, fuego. Y uno de los animales, si nos vamos un poquito a al horóscopo chino, también uno de los animales que va a estar haciendo su debut en este pasaje 2026 es el caballo. Entonces, tomando estas dos referencias, que también Sagitario se representa en la astrología occidental y en la normal, en la convencional, lo representamos a través de esa flecha que le da inicio a los Juegos Olímpicos. Miremos que este arquero tiene una misión y es en la punta prender el fuego para hacer la trayectoria del viaje. Creo que ahora con esta entrada del sol en Sagitario es el momento de volver a avivar la energía, despertar ese fuego interior, despertar esas ilusiones, ese entusiasmo típico de Sagitario y conectar con algo que rige Júpiter. Júpiter es el planeta regente de Sagitario y hace una propuesta ahora, celebrando esta entrada triunfal del Sol, a que revisemos cómo está nuestras arcas o cómo está nuestro lastre acerca del entusiasmo, acerca de la bonanza, acerca también de la felicidad. Por eso una palabra tan normal que es la felicidad o ser feliz o cuándo llegará la felicidad, eso es típico de revaluarlo en el signo de Sagitario. Es quizás uno de los signos más alegres de todo el zodiaco y también que tiene la capacidad de conectarse más fácil con las cosas sucintas de la vida o encontrar felicidad en algo que no necesariamente tiene que ser físico, no necesariamente tendría que ser algo tangible. Vamos a analizarlo compartiendo la carta. Un abrazo para todos. Aprovecho para saludarlos aquí en TikTok, a todos sus mensajes. Están enviando fuego, 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 fuego. Los de YouTube también, claro, empezamos con la energía fuego, ya acabamos un poquitico con el drama de Escorpio, el sol estaba revolcando todas las emociones en Escorpio, mostrando líneas, mucho tema emocional también que estaba con el sol allí.
No fue fácil esta temporada para Escorpio, no fue fácil para entender también este Mercurio que estaba retrogradando. Ahora tenemos una propuesta distinta a partir de este fin de semana y claro, algunos de ustedes saben que yo también estoy prendiendo la flecha ahora, de hecho. En pocas horas voy a estar con mi flecha apuntando hacia Bogotá, donde vamos a estar este fin de semana, el día sábado 22, justo con la entrada del sol en Sagitario, y el domingo 23, hablando de todos estos temas y de cuál va a ser la línea más abierta que vamos a encontrar para el 2026 de acuerdo a la zona Sagitario. Esta parte o esta planeación de empezar a cerrar el año en Sagitario es donde nosotros podemos reevaluar. Entonces aprovechen ustedes este sábado 22, aprovechen ustedes para hacer como ese backup y empezar a revisar qué iniciaron o cómo fue la entrada del sol en Aries. Para poder entender mucho más la energía del sol en Sagitario, debemos devolvernos a lo que fue el sol en Aries. Y eso fue, calculen ustedes, más o menos, tipo marzo, abril de este año 2025. Cuando el sol ingresó a 0 grados de Aries, que ahí es donde empieza el calendario astrológico. No ocurre el 1 de enero. El 1 de enero es el gregoriano, el 1 de enero es donde celebramos un nuevo año, pero astrológicamente el año comienza con la entrada del sol en el grado 0 de Aries. Y esto pasó por allá en marzo, abril, para que ustedes calculen desde marzo a abril qué cosas iniciaron, qué cambió en sus vidas, qué fue lo que se prendió. Pues ahora este sábado con el sol entrando al grado 0 de Sagitario es donde nosotros podemos hacer un equivalente o hacer una sumatoria de qué fue lo que estuvimos haciendo de Aries a Leo y de Leo a Sagitario. Cómo ha sido esta visión y esta misión y cómo se ha integrado el elemento fuego en nuestras vidas. ¿A qué le hemos invertido? ¿En qué áreas de la vida nosotros hemos sido más precursores de hacer algo y dónde quizás hay algo que todavía le hace falta fuego? ¿Cuáles son estas áreas de la vida que todavía le hace falta chispa, le hace falta candela? Debemos reevaluar o debemos replantear la visión y la misión de nosotros. No necesitamos ser una empresa para mirar esto. Esto cada persona debe tenerlo, su misión y su visión o una filosofía de vida que le conecte con algo más allá. Una de las características que vamos a empezar a tener ahora con la entrada del sol en Sagitario es justamente eso. ¿Hasta dónde me atrevo a romper esquemas o hasta dónde me atrevo a romper líneas de tiempo que yo creía que estaban superpuestas o hasta dónde me dejo condensar con los bloqueos, ¿sí? Por eso estamos cerrando el año también con esta entrada que hace el sol allí. Pues bien, aprovecho para saludarlos. Voy a leer por acá algunos mensajes que ustedes me han escrito. ¿Por qué son muy alegres las lunas en Sagitario? Sí, porque Sagitario es el signo de la alegría. Cuando el sol entra a Sagitario, vemos a través de un lente más optimista. Es el signo quizás más optimista que hay. Sagitario siempre puede llegar a ver el vaso medio lleno, aunque esté totalmente vacío. Siempre va a haber una escapatoria. Sagitario siempre ve una posibilidad, aunque no haya nada. De ahí viene el optimismo quizás de Sagitario o de las personas que tengan la luna en Sagitario, planetas en Sagitario, pues siempre van a encontrar una forma, un dogma, una idea de cómo decir, bueno, esto se puede rescatar. Entonces es el signo del optimista. Por eso vivimos la grandeza, vivimos la abundancia con el sol en Sagitario y después el sol sale a Capricornio, contrario a Sagitario. Si el sol en Sagitario es la alegría, el sol en Sagitario es el entusiasmo, el sol en Sagitario es la propuesta de sacarle provecho incluso a lo que no tenemos. Cuando el sol termine su paso por Sagitario y empiece a entrar en Capricornio, vamos a vivir todo lo contrario, la restricción, el frío de Capricornio, la norma, que sí hay, que no hay, entonces cambia distinto. Pero para llegar hasta allá primero debemos aperturarnos. Es un mes de apertura, es un mes de conexiones, es un mes también que trae una propuesta distinta ¿por qué no decirlo?, de cosas bellas o diferentes, viajes también. Pero acá insisto, no los viajes tienen que ser obligatoriamente físicos, no siempre tiene que haber un viaje de desplazamiento físico y si no, no se da. No, también los viajes pueden ser a través de la mente, los viajes pueden ser a través de las costumbres, de las ideas, de lo que nosotros cotidianamente hacemos. ¿Mm? Muy buenos días, abierta para aprender, escuchar e interiorizar lo compartido, maestro. Un abrazo también para ti. Por aquí está Susana, yo soy Luna en Sagitario, dice que es muy alegre.
Feliz miércoles de Mercurio. ¿Cómo van sintiendo próximos a una luna nueva? Imagínense, mañana vamos a celebrar también esta luna nueva, que aunque la luna nueva se está dando de los 28 grados de Escorpio, no importa, está aperturando porque se termina de abrir a 0 grados el fin de semana de Sagitario. Creo que es un excelente momento para iniciar cosas muy abiertas, cosas de expansión y de conocimiento. Ahí es donde está. Armonización, qué gusto escucharte. Un abrazo desde Argentina para Laura también, para Celia, que está por acá acompañándonos. Hola, saludos desde Argentina. Un abrazo. Doy fe, hijo Sagitario, encima Júpiter, Sol conjunción, puro optimismo. Claro, ese es el signo. Imagínate cómo sería la vida sin Sagitario. Calculen ustedes. ¿Cómo creen ustedes que sería la vida sin Sagitario? Pues muy triste. Sagitario es el que busca la sonrisa. ¿Es el signo también de las sonrisas o es el signo que logra encantar a través de algo distinto? Pueden haberlos, obviamente no con esto queremos decir. Es una cosa, ¿no? Una cosa muy distinta es hablar, por ejemplo, una cosa es hablar de Sagitario, de la zona Sagitario, y otra cosa es hablar de una persona que sea de signo Sagitario. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es hablar del país México y otra cosa es hablar de Marcos, que es mexicano. Lo mismo pasa acá. Ahora estamos hablando del Sol en Sagitario, que es una propuesta general para todo el zodiaco a nivel universal. Mas no estamos diciendo que todas las personas de signo Sagitario tengan obligatoriamente que tener estas características. No, podrían cambiarlas. Pero a nivel zodiaco, si miramos la puesta en escena y la propuesta de lo que es un Sol entrando al signo del Centauro, sí nos conecta y nos aviva. Incluso fácil, puede haber una persona que no sea de signo Sagitario, pero si tiene a Sagitario en un punto importante de la carta, bien sea como un ascendente o bien sea como un medio cielo, o por ejemplo una propuesta en la carta natal que lo tenga en el descendente, pues va a tener una energía muy sagitariana, muy marcada en su carta. Mucho entusiasmo, va a tener mucha vivacidad, va a tener mucha oportunidad también de ver el vaso medio lleno. Donde tengamos a Sagitario es donde nosotros podemos hacer, donde nosotros sentimos que podemos expandirnos, que podemos crecer. Por eso no tiene nada que ver con que únicamente seamos de este signo o no, sino que hablamos de la puesta en escena para todo el zodiaco. El hecho de que el Sol empiece a iluminar esta área o que se conecte y se relacione a nivel zodiaco con Sagitario empieza a marcarnos una brecha de tiempo donde nosotros podemos ampliarnos. Entonces es sentir, percibir también que podemos hacerlo desde ahí, que podemos conectar con muchas cosas a futuro, ¿no? Buenos días, dice por acá Berlín, desde España, Sol, Luna, Ascendente, Sagitario. ¡Wow! Desde España, me imagino que viaja mucho. Con tanta energía Sagitario, Sol, Luna, Ascendente, pues esto también da mucha la energía para viajar. Un abrazo para Nani, está por aquí conectado. Buenos días, saluda Géminis Sol Casa 9. Buenos Aires, un saludo desde España. Gracias. Gracias, Berlín. En TikTok nos miran por acá. Mis cumpleaños. Dice Jacqueline, cumple el 21. Bueno, si cumples el 21, hay que revisar la hora, Jacqueline, porque entre 21 y 22 puede ser Escorpio o puede pasar a ser Sagitario. Entonces hay que mirar de acuerdo a la hora de nacimiento. Si tú naciste el 21 de noviembre, hay que ver la hora porque también hay personas que el 21 de noviembre pueden ser Sagitario dependiendo la hora, porque estamos a finales al grado 29 de Escorpio este día viernes 21 y para amanecer el día sábado 22 ya vamos a estar celebrando de lo que es el sol en Sagitario. Entonces, dependiendo la hora, podemos determinar si la persona es más Escorpio o si la persona es más Sagitario. Digamos que en la carta ya se puede evidenciar mucho más profundo esto. No siempre tendría que ser de la misma manera, ¿no? Buenos días, pregunta, tengo dos amigos que cumplen el 21 de noviembre y son Escorpio, entonces serían en realidad Sagitario. A eso justamente me refería a ese comentario. Siempre que celebramos la salida del sol de un signo y el sol ingresa a otro signo, lo que determina es la hora. Aquí sí necesitamos ser muy milimétricos para saber la hora. Puede haber una persona que nació el 21, puede haber, sí, he visto cartas de personas que nacieron el 21 de noviembre y de acuerdo a la hora ya no son Escorpio, sino son Sagitario.
Entonces estamos hablando de horas, estamos hablando de media hora puede marcar la diferencia o una hora puede llegar a ser relevante mucho. Depende de donde la persona haya nacido, si nació en el hemisferio norte, si nació en el hemisferio sur. Digamos que para esto sí se requiere la precisión de la hora de nacimiento para descartar que si nació ese 21 de noviembre, en efecto es Sagitario o en efecto está intersectado ahí entre las dos casas. Tengo Mercurio en Sagitario y por más de que soy Sol y ascendente Capricornio, tengo visión muy positiva. Mi Neptuno también tiene energía sagitariana. A eso iba. Gracias por tu comentario, Carito. A eso justamente iba. Que a veces creemos que única y exclusivamente cuando hablamos de un signo del zodiaco, entonces solo aplica para ese tipo de personas. No. Por eso siempre el mejor mensaje o la mejor manera para poder explicar esto, a mí me gusta mucho referenciar. No es lo mismo hablar de México que hablar de Marcos, que es mexicano. Una cosa es hablar de México como país, como cultura. Yo puedo decir, México, viví muchos años en México y puedo decir que la mayoría y que México es un país de la ranchera, que México es un país del tequila, que México es un país del taco, que México es un país del picante. Posiblemente, eso es hablar de México, pero puede haber una persona que sea Marcos y que no le guste la ranchera, que no le guste el tequila y que tampoco coma picoso, que no le guste el picante, siendo que nació en México. Los hay. No a todos los mexicanos les gusta el tequila, no a todos los mexicanos les gusta el picante. Lo mismo pasa a nivel zodiaco. Cuando hablamos que el Sol este fin de semana 22 de noviembre, que va a ser el sábado, ingresa a Sagitario, estamos hablando de la zona Sagitario a nivel global para todos los seres que poblamos el planeta, independientemente de qué signo seamos. Todos tenemos una zona, ese signo Sagitario, todos tenemos a Sagitario en nuestra carta natal. Pueda que donde nosotros tengamos a Sagitario tengamos muchos planetas, tengamos a Marte, ¿sí? Tengamos a Mercurio. Por ejemplo, yo no soy de signo Sagitario, yo no soy de ascendente en Sagitario, tampoco tengo la luna en Sagitario, ¿sí? Pero la zona Sagitario la tengo muy poblada. Tengo a Saturno en Sagitario, tengo a Urano en Sagitario. Entonces eso hace que esa zona sagitariana cobre mucha importancia, cobre mucho protagonismo al momento de desarrollar mi proceso de vida. Lo mismo les puede pasar a ustedes. No necesariamente tiene que ser solo para la gente de Sagitario. ¿Qué es lo que resalta mucho más a Sagitario? Hay dos cosas en particular que llaman mucho la atención de Sagitario. Uno, el planeta. Y dos, la potencia de fuego, porque antes de Sagitario está Aries, que sabemos que Aries también es un signo de fuego, el primero de fuego. También está Leo, que es de signo de elemento fuego. Y tenemos el tercero. Entonces, cuando el Sol ingresa, que de por sí el Sol ya es una energía yang, el Sol es una energía fogosa, el Sol es una energía vibrante, visible, entra al signo de Sagitario, conecta con el planeta Júpiter obligatoriamente empieza a iluminar las áreas y los confines de Júpiter. Es decir, que la entrada del Sol en Sagitario de una u otra forma moviliza y pone de evidencia, pone mayor en presente la energía de Júpiter que cada uno tengamos en la carta. ¿Qué pasa con Júpiter? Júpiter en la astrología es uno de los planetas más grandes, es el planeta más vasto, es el planeta benéfico, por eso a través de Júpiter hemos podido explorar y Júpiter es quizás el que nos impulsa, ¿sí? Utilizando a Júpiter como el arquetipo psicológico, es el que nos da la posibilidad de visionar y de verme que puedo lograr cosas más allá de la restricción que físicamente me dice tú no puedes. Por eso se le ha atribuido a través del tiempo a Sagitario el viajero o el extranjero. Obligatoriamente el extranjero pide que yo me mueva, pide que yo suelte un lugar y renazca en otro sitio o que enraice, eche raíz en otro sitio. Puede significar para muchos de ustedes en una migración o puede significar para muchas personas el hecho también de desarrollar su vida o su identidad en otro país donde no sea el punto de origen. Puede estar. También hay personas que tienen el nodo norte en Sagitario y son de otro signo y la vida los empuja sí o sí a tener conexiones con el extranjero. Entonces todo esto es lo que se logra analizar en el efecto de la carta.
Bueno, dice por acá, esa soy yo, dice Susana. Pues muy bien, Susana. No encuentro Sagitario en mi carta, soy Aries. Claro, si tú eres Aries, hay una posición muy benéfica. Cada vez que el Sol hace su ingreso a Sagitario, hay otros dos signos que se benefician mucho, que son Aries y que son Leo. Entonces, esta capacidad de Aries y esta capacidad de Leo, pues es muy expansiva, ¿no? Es muy marcada. Buen día, cumpleaños el 22 de noviembre, por eso es el programa. El 22 de noviembre voy a estar en un simposio en Bogotá de manera presencial que va a ser dándole esta bienvenida. Una de las cosas que de hecho vamos a estar celebrando en la ciudad de Bogotá de manera presencial este sábado 22 de noviembre va a ser el ingreso del Sol en Sagitario reunidos en un mismo simposio para conectar acerca de la voz que va a tener el 2026. De ahí mi alegría de contarles un poquito antes de subirme al avión acerca de la flecha y acerca de Sagitario y contagiarlos un poco con lo que vamos a empezar a vivir este fin de semana. Entonces, sí vale la pena que ustedes tengan su carta natal, vale la pena que ustedes empiecen a mirar dónde está esa zona de Sagitario, que empiecen ustedes como a mirar su visión y su misión acerca de este signo, cómo está representado en sus cartas. A lo mejor tienes algo importante allí en Sagitario y todavía no lo has notado y es época de darle vuelo, es época de darle un buen voltaje a este signo. A ver, los leo. En Sagitario tengo a Neptuno, dice por acá, grado 7. Sonia, un abrazo para Sonia también. A ver, ¿qué dice? Armonización, régimen. Hola Javier, saludos. Mariela Castro, un abrazo para Mariela. Gracias Mariela por contribuir con tu regalo. Mira, Sagitario, empieza Papá Noel con sus regalos, con sus ofrendas. Qué bello. Entonces, si no tengo nada en Sagitario y lo tengo en casa 2, claro, cuando nosotros creemos que no tenemos nada en la zona Sagitario, debemos apoyarnos o apalancarnos en la carta de donde tienes a Júpiter. El planeta Júpiter debe estar conectado en algún lugar de la carta. Ese sí lo tienes. Entonces debes mirar Júpiter. Lucía, querido Javier, ya casi nos vemos. Bienvenido a Bogotá. Lucía, un abrazo. Ya, termino este live, agarro la maleta y me voy al aeropuerto para estar este fin de semana con ustedes disfrutando allá de este maravilloso simposio que vamos a tener de manera presencial y de manera online. Erika, hola, tengo a Neptuno en Sagitario. Uy, esta energía de Neptuno en Sagitario es muy visionaria, es muy abierta, muy expansiva. También tiene sus grandes beneficios, ¿no? Esto. ¿Dónde vas a estar? Dice, aquí en TikTok vamos a estar, esto es en la torre, en el edificio en Usaquén, AR. AR, eso queda por la 113. Ahí en las líneas voy a colocar en las redes sociales para que ustedes sepan dónde vamos a estar en un simposio que va a ser este fin de semana, sábado y domingo, 22 y 23, de manera presencial en Bogotá. Los que quieran o estén cerca pueden ir. Ya te envían la información por interno, ahí donde la estás pidiendo. Bienvenido a Bogotá, gracias. Vamos a mirar cómo nos va. Nani, o sea que tú estás en Bogotá, Nani. Hola, Júpiter conjunción Sol. Hola Javier, aquí Venus en Sagitario, pero se pelea con mi Lilith en Virgo. Intenso, intenso esto. Intenso. Mi Júpiter está en casa 10 Piscis. Pues muy bien. Aprovechemos estas energías que tenemos de Sol en Sagitario, revisen sus cartas natales, los que quieran consulta con el mayor de los gustos, con algunos de ustedes me voy a ver de manera presencial ahora este fin de semana en Bogotá, donde vamos a estar compartiendo el sábado y el domingo, y los que no alcanzamos o los que no puedan estar o viceversa, nos vemos online también. Y un abrazo para todos. Próximamente vamos a estar transmitiendo allá con Juan Carlos, con Martín Ochoa y con Rafael Aragón, disfrutando de este maravilloso simposio. ¿Hacia dónde van a apuntar su flecha? Eso es lo que nos dice Sagitario. ¿Hacia dónde vamos a apuntar nuestra flecha para cuál va a ser la misión y la visión del 2026? Porque es un año caballo, es un año muy Sagitario y es un año que nos pide avanzar en algo con mucho entusiasmo y con mucha alegría. Cuídense mucho, feliz miércoles, un abrazote para todos y ya a puertas de ver